Capítulo 8. Orando por hijos adultos, nueras y yernos. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, versículos 9 y 10. ¿Debemos dejar de orar por nuestros hijos cuando ya son adultos? ¿Aun cuando caminen fielmente con el Señor? No, 1000 veces no. De hecho, nuestros hijos consagrados necesitan tanto nuestras oraciones como los hijos rebeldes. ¿Por qué? Cuando nuestros hijos son creyentes, y especialmente cuando llegan a la adolescencia o la edad adulta, el enemigo busca la forma de desalentarlos, tentarlos y atraparlos, aún causando que otros hablen mal de ellos. Debido a la maldad de Satanás y sus artimañas sutiles, es importante que oremos por un vallado de protección alrededor de nuestros fieles. A través de los años, muchas mujeres han compartido conmigo las batallas que han peleado en oración por sus hijos fieles. Aquí están algunas escenas que recuerdo. Número 1. Una hija que amaba a Dios y con gran pasión por las misiones fue seducida y arrastrada por una compañera lesbiana mientras estaba en la universidad. Después de años de oración, la joven está de nuevo caminando con el Señor. Número 2. Un hijo que se había involucrado con el satanismo finalmente regresó al Señor después de estar años orando por él. Justamente cuando fue restablecido en su fe cristiana, una secta lo sedujo, arrastrándolo al error una vez más. Su madre continúa batallando y orando por su hijo. Número 3. Una hija fue falsamente acusada en su trabajo por un compañero celoso y fue forzada a defenderse delante de la junta de supervisores. Después de mucha oración, fue reivindicada. Número 4. Una madre que se sintió decepcionada cuando su hijo se casó con una extranjera abrazando su falsa religión, dejó de orar por él. Pero la desafié a considerar que la oración por ambos podría hacer una gran diferencia, y al fin ella decidió tomar la espada de la oración una vez más. Ejemplos a seguir. Jesús sabía que Pedro caería en la tentación y negaría que lo conocía. Pero en lugar de enojarse con Pedro, Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, versículos 31 y 32. Antes de ir a la cruz, Jesús específicamente pidió al Padre que protegiera a sus discípulos del malvado y que los mantuviera en unidad, para que el mundo supiera que Dios lo había enviado. Juan 17, versículos del 6 al 21. Si Jesús oró de esta forma por sus hijos espirituales, nosotros como padres debemos seguir su ejemplo y orar en una forma similar por todos los hijos que Dios nos ha dado. Mi buena amiga Beth ora diariamente por cada uno de sus 4 hijas, sus esposos y sus 14 nietos, mencionando cada nombre. Una oración particular que ella siempre hace es que ellos no sean engañados, que no caminen en error y que sean dignos de estar delante del Señor en su venida. En las Escrituras encontramos muchas oraciones que el apóstol Pablo hizo por sus hijos espirituales, incluyendo el pasaje que mencionamos anteriormente de Colosenses. Por los santos en Éfeso él oró: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Efesios 1:17. ¿Qué cosa más maravillosa es pedir por nuestros propios hijos creyentes? Ellos no podrían alcanzar mayor recompensa que adquirir sabiduría y revelación de Dios y conocerle mejor cada día. Seguramente esos hijos marcarán una gran diferencia en este mundo por su consagración. La oración de Pablo continúa en Efesios 1, versículos 18 y 19.
lo cual nos muestra un buen ejemplo para los padres cristianos. Que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Cuando llega el tiempo en que nos parece que no hay esperanza, necesitamos orar para que nuestros hijos sepan de la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Ellos necesitan ver que esta vida no lo es todo, sino que ellos son ricos por lo que van a heredar. Ellos son los herederos del reino de Dios. Susanna Wesley fue una mujer de acción, disciplinaria y estricta, pero una mujer de oración. Se dice que oraba diariamente con cada uno de sus 10 hijos mientras crecían, y aunque tuvo 19, solo 10 de ellos sobrevivieron. Ella sabía lo importante que era ser constante en la oración, y se mantuvo orando diariamente por sus hijos aún después de ser adultos. No es para menos que 2 de sus hijos, Juan el predicador y Carlos el escritor de himnos, tuvieran tal impacto en el mundo cristiano. Orando por los cónyuges de nuestros hijos. La oración de una madre por sus hijos casados naturalmente incluye a sus cónyuges también. Oraciones por las profesiones correctas, compañerismo con otros creyentes, santidad en el hogar, dirección de Dios, guía y sabiduría en cada proyecto. Después de graduarse de la universidad y trabajar para una revista cristiana, nuestro hijo Keith comenzó estudios en una escuela bíblica en donde conoció a su futura esposa. Un día Keith le dijo a su novia: «Tú eres una joya, un verdadero tesoro». Mi madre oró por mi futura esposa por años. Ella no sabía tu nombre, pero te estaba cubriendo en oración. Un nudo tremendo se me atravesó en la garganta cuando supe que Keith le había dicho eso a Dana. Yo recuerdo los años de rebelión cuando me preguntaba si él sabía o si le importaba que yo estuviera orando por su futuro. En otro momento, cuando consolábamos a nuestra hija después de romper un compromiso, nos asombramos de su habilidad de continuar hacia adelante con Dios y no mirar más hacia atrás. Al fin, un día escribió una oración pidiéndole al Señor que le trajera el esposo que él quisiera para su vida. Mientras tanto, su padre y yo devolvíamos los regalos y enviábamos notificaciones de la cancelación de la boda y tratábamos de mantener nuestra cabeza en alto. Con la ayuda de Dios, atravesamos otra crisis familiar, pero al mismo tiempo aprendimos cómo orar mejor por nuestros hijos. Hoy, nuestro yerno Michael es una parte muy especial de nuestra familia. Reafirmándolos a menudo. Frankie, la oradora principal en una conferencia de mujeres, comenzó contándonos la historia de la reciente sanidad milagrosa de su hijo, cuando hizo una pausa y llamó a una mujer sentada al frente de la plataforma. «Quiero presentarles a mi maravillosa nuera, Catherine», dijo con gran orgullo. «Ella ha sido la esposa fiel que estuvo al lado de mi hijo durante toda su gravedad y la aprecio mucho». La joven mantuvo la cabeza erguida y dirigió a su suegra una de las sonrisas más grandes que he visto. La miré perpleja, mientras Catherine regresaba a su asiento. Yo sabía que entre ellas no existía una buena relación. De hecho, se mantenían en mundos diferentes. Catherine había conocido a Ralph, el hijo de Frankie, en la playa poco después de que él se divorció de su primera esposa, y se habían apresurado a casarse sin la aprobación de Frankie y de su esposo. «¿Qué te hizo dar ese reconocimiento a Catherine?», le pregunté a Frankie después. «Yo creía que tenías problemas en aceptarla, especialmente porque querías que Ralph se casara con una cristiana». Mientras preparaba mi mensaje, Dios trató conmigo acerca de mi actitud de juicio hacia Catherine, ella admitió. ¿Recuerdas cómo me quejaba de ella? Cuando Dios me señaló mi pecado, yo sabía que era culpable, porque la había juzgado en muchas ocasiones. Le pedí perdón al Señor y tomé la decisión de perdonar a Catherine.
El Señor quiso que yo la reconociera públicamente para reafirmar sus cualidades positivas. Desde ese día en adelante, Frankie se esforzó grandemente en reafirmar a su nuera y comenzaron a disfrutar de una relación armoniosa. ¿Cuál fue el secreto? Primeramente, Frankie respondió a la convicción del Espíritu Santo y se arrepintió de su actitud de juicio. Entonces ella decidió acentuar lo positivo en lugar de señalar lo negativo y decidió perdonar a Catherine. Desde ese momento, su nuera entregó su corazón a Cristo y ahora tienen un feliz hogar cristiano. Tenemos que aceptar a los cónyuges de nuestros hijos porque ellos son el sostén emocional y espiritual de ellos, me escribía una suegra. Desavenencias y sentimientos heridos. Aquí están algunas de las quejas que he escuchado de las suegras. Número 1. Un yerno que no permite a su esposa que visite a sus padres una vez cada 2 años, aún con el boleto de avión pagado. Número 2. Una nuera que insiste en pasar todos los días feriados con su familia, nunca con la de él. Número 3. Una nuera que nunca invita a los padres de su esposo a una comida, aunque ellos los invitan frecuentemente a ambos. Número 4. Un yerno que insiste en manejar todas las finanzas, incluyendo lo que gana la esposa, y gasta el dinero en sus propios intereses egoístas. Número 5. Un yerno que no permite a su esposa ningún contacto con su familia ni con sus antiguos amigos. Número 6. Un yerno o nuera que influencia a su cónyuge para que no asista a la iglesia. En estos días, los jóvenes conocen a menudo sus futuros cónyuges en la universidad o en los trabajos fuera de donde viven. El yerno o nuera pueden venir de un trasfondo totalmente diferente al de su propia familia. Frecuentemente, ambas parejas de padres tienen que hacer un gran ajuste. En los tiempos bíblicos, las familias estaban generalmente mucho más cercanas unas a otras, y los padres tenían la importante responsabilidad de escoger la pareja para sus hijos. Además, las jóvenes se casaban en una edad temprana y usualmente vivían cerca o con la familia del esposo. Por eso, la suegra continuaba entrenándola en las costumbres que su propia madre había comenzado. Un lazo fuerte se desarrollaba entre ambas. Noemí se refiere a Ruth, su nuera viuda, como su hija. Esto refleja una relación muy especial entre Noemí y Ruth. Suegra y nuera en los tiempos bíblicos. Noemí y Ruth. Cuando el hambre apareció en Belén, el esposo hebreo de Noemí decidió mudarse con su familia a Moab, en donde el alimento era más abundante. Sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, Ofra y Ruth. Problema. Los moabitas eran extranjeros para los judíos, y aunque el casamiento entre ellos no era prohibido, cualquier hijo de esos matrimonios no eran aceptados completamente en las prácticas de la religión judía. No se nos dice qué clase de resentimiento sentiría Noemí hacia sus hijos por haberse casado con mujeres extranjeras. Es posible que ella luchara con ello. Sin embargo, los lazos cercanos entre Noemí y Ruth nos indican que Noemí llegó a aceptar a Ruth. Después de la muerte de su esposo y de sus 2 hijos, Noemí decide regresar a Belén. El vínculo tan cercano de Ruth con Noemí se ve claramente en su declaración: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Aquí vemos a una mujer gentil dedicándose a su suegra judía y al Dios de los judíos. Su obediencia estricta a los consejos de Noemí finalmente resultó en el matrimonio de Ruth con Booz. Cuando su hijo Obed nació, las amigas le dijeron a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos.
Ruth 4, versículos 14 y 15. ¡Qué tributo! Tener 7 hijos era considerado por los hebreos como una gran bendición para la familia, y tener a Ruth como nuera era considerado como el equivalente. La historia de Ruth y Noemí es un ejemplo glorioso de un amor de pacto entre suegros y nueras o yernos. Enfoca las buenas cualidades. Una tarde, de camino hacia una reunión, pasé por la casa de mi amiga Norma y me detuve por un momento a visitarla. Mientras nos sentábamos en su cocina y tomábamos una taza de té, comenzamos a compartir acerca de nuestros hijos. Norma me confesó que le era difícil aceptar a sus 3 nueras jóvenes. Todos viven cerca, así es que ella no puede dejar de notar sus débiles características. Una siempre llegaba tarde, otra veía muchas novelas en la televisión, y la otra era la bebita de su mamá, siempre corriendo a la casa de su madre cuando las cosas se complicaban. Le conté la experiencia de mi amiga Frankie y de cómo ella ahora busca las buenas cualidades de su nuera. ¿No crees que debes perdonar a tus nueras?, le pregunté. Tal vez debas darle gracias a Dios por algunas de sus cualidades buenas y halagarlas por las mismas. Norma se abrió a la sugerencia. Antes que termináramos nuestro té, ella inclinó su rostro y perdonó a cada nuera dando gracias a Dios por esas muchachas tan especiales que se habían casado con sus hijos. En las próximas semanas, Norma continuó dando gracias a Dios por sus nueras y por sus atributos y virtudes. Ellas son buenas cocineras y buenas amas de casa. Aman a sus esposos y tratan de compartir con ellos sus gustos por la cacería y la pesca. 2 de ellas asisten a la iglesia los domingos. Cada una de las 3 tiene muchas cualidades positivas. Ella simplemente necesitaba observarlas. Norma me llamó por teléfono unos meses después, fascinada por la mejoría de las relaciones con las nueras. Ellas habían comenzado a sentir la aceptación de Norma. No hay duda que la disposición de perdonar y de mirar las cualidades positivas en sus nueras había hecho una gran diferencia en las relaciones familiares. ¿Perdonar a mi yerno? Una mujer que me escuchó hablar en un retiro acerca de la necesidad de perdonar a nuestros hijos me preguntó al terminar: ¿debo perdonar a mi yerno también? Por supuesto, cuando sea necesario. El mío cometió un crimen horrible. Ha estado en todos los periódicos. Si él va a la prisión, probablemente tendré que encargarme de mi hija y de sus hijos. Es muy duro para mí perdonarlo. Mientras oramos, supe que ella estaba enojada con Dios. Ella lo culpaba porque su hija se había casado con un hombre que su madre consideraba un vagabundo. ¿Por qué Dios no lo había protegido de ese error tan terrible? Mientras hablábamos, se dio cuenta que necesitaba liberar a Dios de su juicio, perdonar a su hija por casarse con ese hombre, perdonar al yerno que los había decepcionado y pedir a Dios que la perdonara por su amargura y rencor. Ella inclinó su cabeza y con lágrimas en sus ojos renunció a todo, poniendo toda la carga en las manos del Señor. Ya está hecho, declaró ella. Él ha sido perdonado y yo he sido perdonada, y confío en Dios para el futuro. Por supuesto, el camino delante todavía es difícil. Por la seriedad del crimen de su yerno, ahora ella puede transitar la senda con la fortaleza y la habilidad de Dios, pero sin la carga de la amargura y la falta de perdón. Otra cultura. Cuando un hijo se casa con una persona de otra cultura, puedes tener mucha dificultad entendiendo a tu yerno o nuera, como le sucedió a Belle, una reciente viuda. Su hijo Kirk se casó con Lou, una divorciada oriental, cuando estaban en la Fuerza Aérea en Hawái, hace 14 años. Mientras vivieron en Alemania y en Las Vegas, el matrimonio se mantuvo relativamente estable,
porque disfrutaban de la compañía de otras parejas de militares como ellos. Cuando Kirk dejó la vida militar y se mudaron a Florida, su esposa descubrió una comunidad entera de refugiados de su propio país. Mientras Lou empleaba más y más tiempo jugando cartas y apostando con este grupo de personas, la tensión fue aumentándose entre ellos. Cada vez que surgía una pelea entre Lou y Kirk, la nieta de 6 años era enviada a la casa de la abuela Bell. A veces se quedaba toda la noche, otras ocasiones por varios días. En una ocasión, cuando Lou estaba peleando con Kirk, ella misma venía y se quedaba en casa de Bell, trayendo con ella su arraigado y profundo miedo a los espíritus inmundos que aparecían en la oscuridad, adorados por sus antepasados y por la creencia en la reencarnación. Algunos de sus hábitos poco comunes estaban basados en supersticiones, otros nacían del miedo que adquirió durante la guerra cuando llegó a ser la única sobreviviente de su familia. No les digas cómo deben vivir. Bell decidió hace mucho tiempo que no le diría a sus hijos cómo debían vivir. Ella los acepta a ellos y a sus esposas como son, aunque no aprueba sus estilos de vida. Cuando el amigo de Kirk murió de cáncer, él fue a ayudar a la esposa para llenar algunos papeles legales y hacer varias reparaciones en la casa. Lou se volvió locamente celosa. En un ataque de furia le tiró las ropas a Kirk, recogió todas sus joyas y corrió a la casa de Bell para contarle lo terrible que era su hijo. «Lo voy a dejar, y aquí tengo todas las joyas para venderlas para poder sobrevivir», gritaba ella. Después de perseguirla por el pasillo y tomarla del brazo, la volvió hacia ella y le dijo: «Lou, yo soy la única madre que tienes, y sabes que te amo. Deja esa tontería. Kirk no está interesado en esa viuda. Él solamente quiere ayudarla. Él querría que su mejor amigo hubiese hecho lo mismo por él, ¿no es cierto?». Lou rompió a llorar. Al fin consintió en llevarse su hijita y regresar al hogar llevando las ropas de Kirk. Desde entonces el matrimonio se ha restaurado. Kirk, aunque inocente de cualquier conducta errónea con la viuda, le pidió perdón a Lou. «Ahora que he aceptado a Lou tal y como es, me resulta mucho más fácil perdonar», confesaba Bell. «Debido a las diferencias culturales, todavía me es difícil entender algunas de sus costumbres, pero me he comprometido a ser una suegra amorosa». Enseñando a las esposas jóvenes. ¿No has visto a una gata o a una perra defender a sus cachorros? El ejemplo de la naturaleza es muy gráfico. Si tocas a mis cachorros, te las verás conmigo. Nosotros, los padres humanos, tendemos a erizarnos de la misma forma si alguien ataca a nuestros hijos. Pero esa reacción es una situación problemática entre suegros y nueras o yernos. Puede destruir la armonía familiar. Mi amiga Judy encontró cómo controlar esa situación cuando su nuera Toni criticaba a su hijo. En lugar de tragarse silenciosamente el resentimiento por esos ataques, ella decidió confrontar directamente, pero de una forma gentil, a la esposa de su hijo. «¿Es que tú nunca haces nada malo?», le preguntaba ella. «Yo sé que fallo en muchas áreas de mi vida». Es enorgullecerse de sí mismo cuando nos exaltamos por encima de nuestros esposos. Me sorprendí de la franqueza en la relación entre ambas y le pregunté: «¿No se resiente por tu confrontación?». «No, realmente no», me contestó Judy. «Tenemos una relación muy saludable. Ella me permite ayudarla en las áreas de su vida que necesita mejorar, pero lo hago solamente cuando veo que está fuera de los lineamientos de Dios. Leemos la Biblia juntas para encontrar respuestas a sus preocupaciones. El apóstol Pablo dice a las mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Yo trato de hacer esto, ya que Toni no tiene su propia madre que lo haga». «Ustedes dos tienen una relación asombrosa», le dije. «Puede ser. No ignoramos nuestras diferencias, hablamos de ellas abiertamente
ya sea por teléfono o personalmente, dijo Judy. La perdono cada vez que se presenta un conflicto. Si sigue hablando mal en contra de mi hijo, le recuerdo lo que dice la Biblia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Anhelo encontrar a mi nieto. En uno de mis viajes ministeriales me quedé en el hogar de Lidia, una viuda que tenía un hijo quien fuera secuestrado y asesinado hacía algunos años. Su nuera no le permitía ver a su nieto, aunque vivían en un pueblo cercano. Naturalmente, sufría mucho por ello. ¿Perdonarla? Sí, ya la he perdonado. Y oro por ella todos los días, me dijo tristemente. Pero anhelo abrazar a mi nieto. Él se parece mucho a mi hijo, y sería un gran consuelo que me visitara, aunque fuera solo una vez al año. Todas las cartas y regalos que le he enviado me han sido devueltos, pero eso no borra el hecho de que es mi nieto. Quizá algún día, cuando él sea mayor, encuentre la forma de venir a verme. Madres como Lidia no son casos aislados. Hay cientos de madres que han tenido yernos o nueras que les han negado el privilegio de conocer a sus nietos, produciendo en ellas la necesidad de perdonar y continuar orando por la intervención de Dios. Espero que algún día la oración de Lidia sea contestada. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, escribió Pablo a los Corintios. Y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13, versículos 8 y 13. La relación con los yernos y nueras es fácil cuando expresamos estos tres. Yo estaba visitando a mi amiga Betty mientras disfrutaba una porción de pastel de calabaza y una taza de café, después de haber despedido a su familia de su visita de acción de gracias. Me dijo, «Es natural que me disguste», haciendo referencia a su nuera. Ella comenzó a llevar a nuestro nieto a un grupo religioso que mi esposo y yo no aprobamos. Cuando comencé a reaccionar, el Señor me recordó, «Solo ámala». ¿Es eso muy difícil?, le pregunté. A veces lo es, me dijo ella asintiendo. Pero cuando me acerco a ella como parte de mi tesoro familiar y la trato en una forma amorosa, responde con cariño y ternura. Ella es la esposa de mi hijo y la madre de mis nietos. Por eso estoy confiando en el Señor y manteniendo mi boca cerrada en cuanto a su falsa religión. Ella sabe que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único camino para obtener la salvación. Betty se detuvo para llenar mi taza de café y continuó. Al principio me sentía herida porque ella estaba exponiendo a mi nieto a esas falsas enseñanzas, pero la he perdonado. Dios requiere de mí fe, esperanza y amor. Por eso estoy confiada en que Dios me ayudará a esperar. El amor nunca deja de ser, siempre permanece y vence. Creo que Betty tiene razón. Ella ha encontrado una solución para el problema con su nuera. Creamos que es la voluntad de Dios que los cónyuges de nuestros hijos se salven y se entreguen completamente al Señor. Debemos estar seguros que Él los atraerá a sí mismo porque se lo hemos confiado. De nuevo, dejemos en sus manos el tiempo y las formas en las que Él obrará en sus vidas. Orando por los hijos adultos. Padre, te traigo a mis hijos adultos. Aquí nómbralos. Ellos han escuchado la palabra de Dios, la cual les hemos enseñado y han creído en ti. Ahora protégelos por el poder de tu nombre, Señor Jesús. No permitas que el malo les robe la fe que han recibido, sino que crezcan en integridad. Hazlos hombres y mujeres poderosos en Dios para tu gloria y honra. Es mi oración que mis hijos se deleiten en ti, Señor, que ellos te entreguen todo lo que tienen, confiando que tú
los has de dirigir en cada paso. Continúa cumpliendo tu voluntad en ellos. Dales discernimiento para no caer en las trampas del diablo ni escuchar sus mentiras. Señor, te pido que siempre deseen agradarte a ti, en lugar de agradar a la gente. Gracias por tu fidelidad y tu cuidado para con mis hijos. Amén. Orando por los yernos y las nueras. Gracias, Señor, por los cónyuges de mis hijos. Ayúdame a amarlos y aceptarlos tal como son. Cuando me incline a enjuiciarlos o criticarlos, recuérdame que yo no siempre soy amable. Mis propios hijos tienen también sus propias debilidades, lo cual tiendo a pasar por alto cuando sus cónyuges están presentes. Enséñame cómo orar más eficazmente por los cónyuges de mis hijos. Ayúdame a reafirmar sus buenas cualidades con más frecuencia. Cuando me pidan consejo, dame la sabiduría para responderles. Señor, quiero amarlos con el amor que me has derramado en mi corazón, que es un don del Espíritu Santo. Romanos 5:5. Capacítame para ser una buena suegra, en el nombre de Jesús. Amén. Oraciones después de un divorcio. Amado Señor, es muy difícil orar por un exyerno que abandonó a mi hija por otra mujer. Yo sé que tengo que estar en brecha con el padre de mis nietos. Admito que es duro. Ayúdame a caminar en perdón para que mis oraciones no tengan estorbo. Vuelve el corazón de este hombre hacia ti. Ayúdalo a ser un buen padre, aunque él decidió mudarse lejos de sus hijos. Sana el herido corazón de mi hija. Dale la seguridad de tu amor y aceptación. Señor, todos necesitamos paciencia y dirección para pasar por esta crisis familiar. Clamamos a ti por misericordia y por tu gracia. En el nombre del Salvador. Amén. Oh Señor, mi hijo está muy dolido. Ella lo traicionó y él está devastado por su abandono. Te pido que la saques de ese engaño y la lleves a la verdad de lo que ha hecho. No es tarde para una reconciliación. Abre sus ojos para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba por la fe que es en ti el perdón de sus pecados y herencia entre los santos. Hechos 26:18. Señor, interviene en su vida, revélate a ella con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, mi hijo está equivocado al abandonar su matrimonio. Me duele mucho por mi nuera. Enséñame a orar por ambos. Casi no puedo ver más allá de mi dolor, pero tú eres el que sana todo corazón quebrantado. Tú eres el Redentor, el Libertador, el Salvador. Clamo a ti para ver tu gracia sanadora al pasar por este periodo tan doloroso. Oh Jesús, ven con tu paz, buen pastor, acógenos en tus brazos, atrae a mi hijo de nuevo a ti. Tú eres su única esperanza. Amén. Oh Dios, nosotros no lo sabíamos. Ella se casó con un hombre dominante, manipulador y abusador. Ayuda a nuestro yerno a reconocer que necesita asesoramiento profesional y liberación, que él pueda volver su corazón a ti, Señor. Convierte en algo bueno el mal que el enemigo ha querido hacer en la vida de nuestra hija. En este momento no veo cómo será posible, pero yo sé que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.